Full Casuísticas en Arte y Cultura con la doctora Ana Miriam Ramos Giribaldi. El diccionario de teatro de Patrick Spavix, Francia, 1947, dice sobre el teatro documental. Este tipo de teatro tiene como propósito utilizar en su texto únicamente fuentes auténticas que se seleccionan y se montan en función de la tesis sociopolítica de la obra. Es decir, se trata de obras teatrales en las que el guión está compuesto por textos extraídos de documentos oficiales, testimonios, artículos de periódicos, etc. Un docente de arte muestra a los estudiantes un video de una escena del teatro documental y luego les muestra las fuentes de donde se extrajo el texto del guión, reflexionando junto con ellos sobre cuál es el punto de vista que el autor quiere resaltar al respecto de los hechos contados en la obra. Uno de sus estudiantes levanta la mano y dice: pero no entiendo, profesor, lo que usted nos muestra no puede ser una obra de teatro, porque una obra teatral siempre es un trabajo de ficción, y en este caso no hay ficción. No puede ser. Analicemos el caso. Para eso hemos separado todas las partes del caso en párrafos. El primer párrafo dice: el diccionario de teatro de Patrick Spavix dice sobre el teatro documental: este tipo de teatro tiene como propósito utilizar en su texto únicamente fuentes auténticas que se seleccionan y se montan en función de la tesis sociopolítica de la obra. Es decir, se trata de obras teatrales en las que el guión está compuesto por textos extraídos de documentos oficiales, testimonios, artículos de periódico, etc. Frente a ello nos preguntamos, ¿de qué nos habla el diccionario de Patrick Spavix? Podemos ver que este diccionario nos habla de un subgénero del teatro contemporáneo llamado teatro documental. Continúa el párrafo. Un docente de arte muestra a los estudiantes un video de una escena de teatro documental. Ahora nos preguntamos, ¿qué momento de la sesión se evidencia en este párrafo? Alternativa A, inicio, desarrollo o cierre. Correcto, nos encontramos en el inicio. ¿A qué proceso pedagógico se hace referencia en este momento? ¿Y por qué sabemos que estamos en el inicio? Veamos, recordemos, los procesos pedagógicos son 7. Motivación, recuperación de saberes previos, conflicto cognitivo, procesamiento de la información, aplicación de lo aprendido, transferencia a situaciones nuevas, reflexión del aprendizaje y evaluación. Y tradicionalmente en el inicio nosotros trabajamos 3 de estos procesos. Trabajamos la motivación, la recuperación de saberes previos y el conflicto cognitivo. Entonces, al mostrar el docente el video, está motivando a los estudiantes. Por lo tanto, estamos en el inicio, ya que hemos empezado motivándolos. Y luego les muestra las fuentes de donde se extrajo el guión, reflexionando junto con ellos sobre cuál es el punto de vista que el autor quiere resaltar al respecto de los hechos contados en la obra. Aquí nos preguntamos, ¿qué competencia y capacidades intervienen en el caso? Recordemos que nuestras competencias son 2, aprecia y crea, y cada una tiene 3 capacidades. Están en lo correcto. Estamos frente a la competencia aprecia. La capacidad percibe cuando los estudiantes observaron el video. Han contextualizado cuando el docente les mostró las fuentes de donde se extrajo para crear el guión. Y han reflexionado viendo cuál ha sido el punto de vista que tiene el autor. Pero un estudiante tiene ahora un problema. Nos dice el caso. Uno de sus estudiantes levanta la mano y dice: pero no entiendo. Profesor, lo que usted nos muestra no puede ser una obra de teatro. Además, este estudiante refrenda lo que dice, indicando, porque una obra de teatro es un trabajo de ficción,
Y en este caso no hay ficción, no puede ser. ¿Qué está sucediendo con este estudiante? ¿Por qué no puede comprender el concepto de lo que sería un teatro documental? ¿Qué ha pasado con él? Entonces nos preguntamos, ¿qué procesos didácticos del arte encontramos en la respuesta que ha dado el estudiante? Vemos que el estudiante ha tenido una reacción inmediata al ver el video y ha expresado un punto de vista. Ahora nos preguntamos, ¿qué procesos pedagógicos se evidencian en la respuesta del estudiante? Podemos observar por la respuesta del estudiante que él manifiesta que no comprende porque para él una obra de teatro es un trabajo de ficción. Y en este caso, como el guión ha sido elaborado a través de fuentes auténticas y no hay ficción, él no lo logra entender. Quiere decir entonces que él está respondiendo en base a sus conocimientos previos. Él está haciendo uso de sus saberes previos. ¿Qué ha pasado con el estudiante? Se ha conflictuado. ¿Y por qué se ha conflictuado? Porque hay un desequilibrio entre las estructuras mentales. Esto se produce cuando la persona se enfrenta con algo que no puede comprender o no puede explicar a través de sus saberes previos. Quiere decir que el estudiante tiene un concepto incompleto, el cual va a tener que modificar. Así. Toda casuística tiene tres tipos de elementos. Tiene elementos curriculares, elementos disciplinares y elementos pedagógicos. Entre los elementos curriculares encontramos la competencia aprecia, encontramos el enfoque de área interdisciplinario y multicultural, encontramos las capacidades, percibe, contextualiza y reflexiona, el propósito del teatro documental, que es montar una historia basada en hechos reales. En cuanto al conocimiento disciplinar, tenemos teatro, subgéneros contemporáneos, y en cuanto a los conocimientos pedagógicos, tenemos las teorías del aprendizaje significativo sobre los conocimientos previos del teórico Ausubel, la teoría socioconstructivista, llamada también sociocultural, de Vygotsky, y vemos que aquí se va a proceder al andamiaje, y la teoría cognitivista, porque tenemos que conocer el significado de lo que es un teatro documental. Regresando al caso, tenemos entonces como pregunta, ¿qué proceso cognitivo evidencia principalmente lo dicho por el estudiante? ¿Será metacognición, conflicto cognitivo o transferencia del aprendizaje? Aquí hay que hacer una aclaración. Si bien la respuesta es conflicto cognitivo, también tenemos que aclarar de que el conflicto cognitivo es un proceso pedagógico. Los procesos cognitivos son los que permiten el aprendizaje. Esta es una de las preguntas que vino en el examen de nombramiento del año 2018. A su vez, queda claro que la respuesta correcta es la alternativa B, conflicto cognitivo. Docentes del área de arte, los invitamos a seguir nuestro fanspace, a darnos un gran me gusta, déjennos sus corazones, compartan la publicación, capacítense con los mejores. Educarte, siempre al servicio de la educación.